El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Abrimos a esta hora de la tarde, ya saben, a esta hora, por si nos están escuchando podcast, puede ser mañana, tarde o noche, ¿no? O madrugada. Abrimos en este momento el laboratorio de José Manuel López Nicolás. Ruth, ¿qué pasa? ¿Cómo estás de nuevo? ¿Estás aquí? Estamos a la 1:38 de la tarde, está bien. Sí, pero si nos escuchan en formato podcast, luego en la web, pues claro, puede ser cualquier momento. Cualquier momento, pero en este caso estamos en este momento. Bueno, y vamos a hablar de la importancia de la divulgación científica. Perdona que te corrigiera, pero no, porque está aquí este hombre a la hora que no vamos a discutir aquí con José Manuel López Nicolás delante. Con José. Bueno, durante mucho tiempo llevamos analizando desde el punto de vista de la divulgación científica muchos aspectos concretos relacionados con la vida diaria y sin embargo hoy de lo que queremos hablar es de la propia divulgación científica, de su importancia. Y lo vamos a hacer analizando por un lado lo que gana la sociedad y por otro lo que ganan los científicos que practican la divulgación científica. Lo que ganan no en yo iba a decir ganar poco, pero yo digo no. No en aspecto económico, estamos hablando de lo que ganan, o sea, pues eso de sabiduría, de saber popular, de concienciación, de divulgación, de la importancia de erradicar prácticas como la desinformación, los bulos. Bueno, el caso es que la pregunta que planteamos hoy a José es: ¿divulgar es algo opcional para un científico o también forma parte de su responsabilidad? ¿Qué nos dirías? Pues eso lo primero que debo dejar claro. Forma parte del trabajo profesional de un científico. Fijaos que por ejemplo, en una universidad tiene 3 pilares, 3 objetivos, que son la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, de la que poco se habla. Pues bien, la transferencia del conocimiento tiene otra vez 3 objetivos. Uno son las empresas, ¿vale?, para que desarrollen productos basados en lo que uno hace. Otro es los gobiernos, para que se les asesora. Pero el otro es la sociedad. Y entonces la divulgación de la ciencia forma parte del tercer pilar de la universidad, que es la transferencia del conocimiento. Y pensad que la mayor parte de la ciencia se financia con recursos públicos. Nosotros somos un grupo, por ejemplo, potente y la mayoría de los proyectos son con recursos públicos. Entonces estamos obligados a dar a la sociedad, pues, rédito de qué se hace con sus impuestos. Y eso es una de las cosas que siempre lo digo, que estamos obligados y forma parte de nuestro trabajo. Lo que no significa que todo el mundo tenga que divulgar la ciencia, hay muchas cosas por hacer, los científicos, pero el que lo haga no hay que ponerle trabas. José, cuando esa información llega a la ciudadanía, a la sociedad, que decía Ruth, ¿realmente mejora la toma de decisiones colectivas? Sí, sin duda. Pensemos en temas como salud, pensemos como el cambio climático, pensemos en temas como la energía, como el medio ambiente. Son cuestiones que dependen de la evidencia científica. Si la ciudadanía entiende los fundamentos, pues luego el debate democrático es mucho más informado. Lo vimos en la gestión de la pandemia. Comprender cómo funcionaban las vacunas ayuda a evaluar las decisiones públicas, pero con criterio y con transparencia, y que la gente sepa realmente de qué se está hablando, y para eso cumple su función también la divulgación. También se habla mucho de democratizar el conocimiento. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues eso a lo que se refiere es que la ciencia no sea un privilegio de unos pocos. Cuando se explica de forma accesible, cualquier persona puede entender conceptos como sobre nutrición, sobre tecnología, sobre el cambio climático. Y eso permite tomar decisiones más informadas y que dependen de nosotros en la vida diaria. Democratizar el conocimiento, pues lo que reduce son desigualdades.
¿Podemos decir que la divulgación mejora directamente nuestra calidad de vida o eso sería decir mucho? No, claro que la mejora, y de manera muy concreta. Explicar a la gente cómo prevenir enfermedades, por qué deben vacunarse o por qué funcionan ciertos tratamientos para salvar las vidas, cambia totalmente nuestra vida diaria, Paco. Lo mismo ocurre con riesgos ambientales, riesgos tecnológicos. Cuando la información es clara, pues se convierte en una herramienta cotidiana para vivir mejor. Y yo digo siempre una cosa, siempre digo que la divulgación nos hace personas más libres. Y la gente me dice, ¿pero cómo que más libres? Es decir, nosotros, por ejemplo, si hablamos de alimentación, como hemos hablado muchas veces, ¿somos libres a la hora de ir a un supermercado y comprar un producto? Pues si nosotros entendemos eso, la libertad, como ir, pagarlo y comprarlo, pues sí, nos lo llevamos y somos libres. Pero si tú entiendes la libertad como la toma de decisiones basada en el conocimiento, entonces no somos tan libres. Aquí hemos explicado muchísimas cosas que la gente no sabía. Entonces, a su vida diaria va comprando una cosa o compra otra, pero con el conocimiento. Y eso es ser libre. Y se puede hablar también, por ejemplo, de las bebidas energéticas que tantas veces hemos hablado y que hoy vas a hablar de eso, ¿no? En una charla en la Academia de Ciencias, ¿no? Sí, hoy hay un congreso, IDIES, que me encanta ese congreso porque es con jóvenes científicos, pero de institutos, de primero y segundo de bachillerato. Entonces, lo organiza el CEBAS, la Academia de Ciencias. Hoy me toca a mí hablar en nombre de la Academia de Ciencias y hablo sobre bebidas energéticas. Y yo lo primero que les digo es, yo no vengo, hay muchos chavales, hay padres que van mucho y es bueno que vayan padres. Yo les digo, yo no vengo aquí a deciros lo que tenéis que consumir. Yo vengo a daros información sobre lo que estáis consumiendo y ya vosotros luego decidís, pero sabiendo lo que hay, y se echan las manos a la cabeza cuando lo saben. Bueno, pero fíjate que en esta época en la que estamos hablando de tantos bulos, desinformación, también incluso desconfianza hacia la ciencia, sí. Hay que seguir ahí un poco pico y pala, ¿no? Divulgar ayuda a reforzar la confianza. Piensa que cuando la ciencia parece opaca, cuando no es transparente, pues entonces aparecen sospechas. Incluso siempre nos dicen, bueno, aquí seguro que hay intereses económicos detrás, pero si nosotros explicamos de verdad cómo funciona el método científico, ojo, incluido las dudas, las revisiones y las correcciones, pues se entiende que el error forma parte del proceso. La transparencia gana credibilidad. Y yo me acuerdo una vez que hice un programa de televisión con el Chino Darín, ¿no? Y entonces nos daban un guión, teníamos que hacer como un sketch, ¿vale? Y entonces nos daban un guión y ese día hablábamos sobre los huevos. Y entonces en el guión era, los científicos no se enteran. Primero decían que no se podía tomar huevos, luego se podía tomar 2, ahora que tampoco se puede, y ahora es el momento que se pueden tomar todos los huevos los días que quieran. Y entonces decían, eso es que los científicos no se enteran. Entonces yo dije, no, perdón, vamos a cambiar el guión. Porque parte del método científico es corregir errores que había antes, analizar con las nuevas técnicas. Entonces no es que estuvieran equivocados, es que en ese momento eran las evidencias que había. Uh-huh. Y eso forma parte del método científico y hace más transparente nuestra función. Claro, y a la hora de divulgar, José, no se trata solo de transmitir datos, ¿no? Uh-huh. También hablamos de pensamiento crítico. Claro, y es fundamental. Divulgar es enseñar a pensar científicamente, entender qué es una evidencia, cómo se interpretan las estadísticas o por qué un estudio tiene límites. Todo eso ayuda a distinguir entre opinión y en hechos. En un mundo como tenemos, vosotros lo sabéis mejor que nadie, tan saturadísimo de información y de desinformación, el enseñar a pensar ayuda muchísimo. Y además la ciencia puede inspirar soluciones sociales e innovadoras, ¿no? Sí. Pensad que cuando el conocimiento circula, pues entonces surgen colaboraciones absolutamente inesperadas. Y a mí me ha pasado muchísimas veces. Proyectos de energía renovable comunitaria, agricultura sostenible, tecnologías médicas accesibles. La divulgación abre espacios de diálogo, donde la ciencia pues se integra con necesidades reales de la vida. Y que nosotros a veces, es decir, das una conferencia, estás divulgando sobre, sí que esto es un tema, divulgamos sobre lo que nosotros hacemos en los laboratorios, nos creemos que todo el mundo lo sabe y la gente no tiene ni idea. Y de ahí surgen redes, te escuchan y dices, oye, yo voy a colaborar con este científico. Si te lo callas, desde luego no vas a encontrar esas redes. Hay quien piensa que la ciencia está separada de la cultura, ¿es así? No, la ciencia forma parte de nuestra cultura, tanto como el arte, como la literatura, y está llena de historias de descubrimientos, de fracasos, de dilemas éticos. Yo siempre digo que la ciencia es una pata
de una mesa grande llamada cultura. Al igual que el arte es otra pata, que la literatura es otra pata de esa mesa, y que la mesa, si le fallara alguna de las patas, estaría coja. Y pensando en el futuro, ¿cómo influye la divulgación en esas nuevas generaciones que están aquí? Pues muchísimo, y te voy a dar 5 razones, y hoy es también de lo que voy a hablar a los chavales. Uno es desarrollar, como decíamos, el pensamiento crítico entre los más jóvenes. La ciencia ayuda a los chavales a observar, a cuestionar, a evaluar evidencias, a tomar decisiones basadas en datos. Por otra parte, les sirve también para potenciar la curiosidad natural. La curiosidad que tienen desde pequeño y que a veces se la quitamos, la niñez, la adolescencia, son etapas de gran curiosidad. Lo vemos en las semanas de la ciencia, en las noches de los investigadores, los chavales que se acercan. Y entonces fomentar vocaciones científicas convierte esa curiosidad en una pasión por descubrir, por innovar. Luego está prepararnos para los desafíos del futuro, ¿no? Problemas como el cambio climático que hemos dicho, las pandemias, la escasez de recursos, pues requieren respuestas científicas, y pensar que invertir en la formación científica de esos jóvenes asegura que en un futuro no muy lejano pues habrá personas capacitadas para tomar las decisiones correctas, pero porque se les ha formado. Reducción de brechas sociales y de brechas de género. Promover esas vocaciones científicas cierra brechas históricas en el acceso, sobre todo a carreras científicas, y ofrece igualdad de oportunidades. Y por último, asegurar la continuidad del progreso y del conocimiento. El avance científico requiere la participación continua de nuevas generaciones. Entonces, debemos formar vocaciones científicas para que la investigación, el desarrollo, la innovación continúe, y así se mantenga el bienestar social del que hemos estado hablando. José, no podemos dejar fuera un tema delicado, como son las pseudociencias. ¿La divulgación es una herramienta para combatirlas? La divulgación para mí es la mejor de las herramientas. Y voy a decir una cosa que puede resultar un poco, siendo universitario como soy, pero a veces los centros de investigación, empezando por universidades, se ponen un poco de perfil con la pseudociencia. ¿Por qué? Porque no nos metemos en líos, no queremos follones, etcétera. No, perdona. Si eres la base del conocimiento científico, tienes que defenderlo y tienes que afrontar, te cueste lo que te cueste, aunque tengas llamadas. Desde edades tempranas es crucial enseñar a razonar, identificar falacias, evaluar argumentos, pero con criterios lógicos. Y el pensamiento crítico no debe ser algo exclusivo de la ciencia, tiene que ser una herramienta transversal en toda la ciudadanía. Además, hay que distinguir entre evidencia y opinión. No toda afirmación tiene el mismo valor epistémico, y en el discurso científico, pues la evidencia debe proceder de procedimientos sistemáticos, reproducidos, que se puedan repetir, revisados por pares. Eso hay que hacerlo. Las creencias personales, las intuiciones, aunque son respetables, no hacen que una experiencia sea válida, ni muchísimo menos. Cuando dicen, es que a mí me funciona, vale, pero eso no significa que se pueda, desde un punto de vista del rigor, afirmar que eso sirve para algo. Y hay que exigir el uso del método científico en toda afirmación sobre la realidad. Además, hay que reforzar esta divulgación científica de calidad. La ciudadanía bien informada es menos vulnerable a las falsas promesas de la pseudociencia. Pensar que la ciencia duda, pero la pseudociencia afirma. Tú nunca habrás oído hablar de pseudociencia diciendo, no se sabe, habrá que ver un futuro. No, te dicen sí o no. Pues hay que dudar. Y en la ciencia no ocurre eso. Sin embargo, el silencio de algunas instituciones y de algunas personas frente a las pseudociencias favorece la proliferación de estas, por supuesto. Hay que fomentar ese escepticismo. Eso es una actitud racional y abierta, que exige, como decía Carl Sagan, pruebas extraordinarias antes de aceptar afirmaciones extraordinarias. ¿Y tú crees que hay motivaciones económicas o ideológicas detrás de la pseudociencia? Totalmente. Muchísimas pseudociencias se sostienen más por intereses comerciales o políticos que por fundamentos racionales. Y comprender estos factores permite desactivar sus mecanismos de difusión. Por eso hay que reconocer el carácter autocorrectivo que tiene la ciencia. Pero ojo, cuando hablamos de la ciencia, y yo quiero que los oyentes lo tengan claro en todos los programas, que la ciencia no es infalible, ni muchísimo menos, y no es un dogma de fe. Y una cosa es que sea una persona procientífica y otra cosa que sea un hooligan de la ciencia. No, de eso nada. La ciencia se equivoca. Bueno, hemos hablado hasta ahora de lo que gana la sociedad, pero ¿qué gana el científico cuando decide divulgar? ¿Te has hecho rico ya, José Manuel? No, pero fijaos, al principio lo habéis comentado un poquito, y hay que cambiar un poco ¿se puede ganar dinero? Sí, pero no haciendo cosas esporádicas. Vamos a ver.
hay muchas razones. Cuando escuchéis a un científico, una científica, decir que, bueno, es que la divulgación de la ciencia no te ayuda a nada en tu carrera profesional, porque ni eso, te levantas y te vas. Porque esa persona no está al día y ahora os lo voy a demostrar. Por una parte, para empezar lo que hacemos es, y eso es importante, clarificar nuestro propio conocimiento y nuestro propio pensamiento. Explicar algo complejo en lenguaje sencillo te obliga a ti mismo a hacerlo. Si tú sales al público a hablar aquí en el micrófono, pues tú tienes que reordenar tus ideas. A veces estamos tan microespecializados en determinados experimentos que realmente se nos escapa el entorno global. Y cuando un científico sale a divulgar la ciencia, tiene que explicar ese entorno global para que la gente lo entienda. O sea que divulgar también es una forma de aprender, José. Claro. Y además mejora nuestras habilidades de comunicación y nuestras habilidades pedagógicas. Aprendes a sintetizar, a ser claro, a ser conciso, a conectar con públicos diversos, no siempre con los especialistas en el campo. Y eso es muy útil tanto para enseñar en clase. Los mejores profesores, muchos son divulgadores y divulgadoras, como, ojo, a la hora también de redactar proyectos de investigación, porque lo explicas de una forma que va a ser entendible para el evaluador. O sea, puede tener impacto incluso en la carrera profesional. Sí, por eso he dicho que cuando he dicho puedes ganar dinero, no es que resulte que, bueno, en las charlas, en los programas, etcétera, no. Es que lo que pasa es que eso fue una buena idea de Pedro Duque. ¿Os acordáis cuando Pedro Duque era ministro? Sí. Pues fue una buena idea mal ejecutada y que no se ha vuelto a repetir. Pero, ojo, existe para los investigadores lo que se llama el sexenio de transferencia. ¿Eso qué significa? Significa que nos evalúan cada 6 años nuestra actividad de transferencia, no solo de investigación. Y entonces, en esa evaluación de la transferencia, viene incluida las 3 patas que hablábamos anteriormente: la transferencia a empresas, la transferencia a los gobiernos, que nosotros transmitimos, una cosa que luego no nos hagan caso, las evidencias científicas, y luego la transferencia a la sociedad. Y eso formaba parte de ese sexenio de transferencia. Y si tú conseguías tener un apto, pues resulta que a tu nómina pues le venía al mes por tener ese sexenio. O sea, que esa gente que dice esto no sirve para nada, pues claro que sirve, por supuesto. Y divulgar también ayuda a crear redes, a hacer comunidad, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, yo ahora mismo, y muchos compañeros y compañeras que divulgan, lo que tienen son artículos científicos con otros científicos que no conocían antes, pero que has conocido gracias a divulgar la ciencia. Y entonces al final lo que hace es, oye, pues si yo he conocido este bioquímico y esta bioquímica, están trabajando en algo parecido a lo mío, pues vamos a investigar juntos y vamos a publicar juntos, no solo divulgar, sino, y esas redes realmente se están creando, y esas conexiones se han convertido en colaboraciones científicas de investigación muy valiosas. Por lo cual, debemos hablar más a los científicos de lo que ganan ellos si divulgan la ciencia. ¿Por qué? Porque siempre nos están diciendo, siempre dicen, ay, sí, esto es muy importante para la sociedad, pero es que estoy muy liado, llevo muchas cosas. Hasta que de momento le dicen lo que tú vas a ganar, aparte de la sociedad, por supuesto, y entonces ya se deslían. O sea, estamos hablando de retroalimentarse de forma útil. Muchísimo. El diálogo con públicos diversos, a veces, ojo, en el público, pues aparecen preguntas inesperadas que pueden abrir nuevas líneas de investigación. Y a veces una pregunta muy sencilla del público, pues te da una perspectiva, un punto de vista, un enfoque que tú no habías abordado para un problema, y abres ahí una línea de investigación. Claro que sí. Pero más allá de lo profesional, entiendo que también hay una dimensión personal. A mucha gente lo que nos está pasando es que cuando divulgamos es que renovamos esa motivación que teníamos hace ya muchísimos años por empezar la carrera científica, ¿vale? Cuando tú hablas conferencias, cuando estamos hablando aquí en la radio y luego vas por la calle y ves que la gente, a mí me pasa, oye, el otro día lo que contaste en la serie, esto yo no lo sabía y tal. Entonces es como, oye, pues mi trabajo, ¿no? Ya no de divulgación, sino aquella ilusión con la que empecé la carrera se mantiene porque ve a la gente, y eso personalmente, cada uno es como cada uno, pero a mí me satisface. Bueno, y la viabilidad, la visibilidad, en este caso pública, que también puede abrirte otras puertas, ¿no? Por ejemplo, a financiación de proyectos, ¿no? Entiendo. Claro. Tú piensas, por ejemplo, has comentado el tema de las bebidas energéticas. Pues cuando tú hablas de eso, pones el problema encima de la mesa, cuando ves cómo realmente explicas continuamente a la sociedad eso y a los chavales cómo le puede perjudicar en su salud, pues oye, creas una percepción social del tema
Que luego, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú pides un proyecto, esa percepción social está en la cabeza del evaluador. Pero sin embargo, si tú ese problema lo has escondido y no hablas de eso, pues cuando el proyecto dice, ¿este de qué me está contando? ¿Y qué hay del liderazgo? Pues que coordinar actividades de divulgación entrena habilidades clave. La gestión de equipos. Cuando un equipo muy bueno que teníamos y tenemos en la universidad, el equipo de la Unidad de Cultura Científica. Entonces allí hay una comunicación clara de objetivos, hay que tomar decisiones, son competencias fundamentales para dirigir proyectos tanto de divulgación como de investigación. Para terminar, ¿podríamos decir que divulgar amplía el impacto del trabajo científico? Sí. Sí, totalmente. Permite que es como que se cierra el círculo, ¿no? Porque permite que el trabajo trascienda artículos especializados. Ojo, que eso no significa hablar despectivamente del artículo especializado, en absoluto. Hace poco escuché a alguien que decía la divulgación como alternativa a la investigación. No te equivoques. Primero investiga, publica en esos artículos tan especializados que los lee tan poca gente. Y una vez hecho eso, divúlgalos a la sociedad. Y entonces, en el fondo, divulgar enriquece, por lo que estamos contando hoy, tanto a la sociedad en todas las cosas que hemos hablado, como al propio investigador. Ahora se acercan elecciones en el rectorado de la Universidad de Murcia. Entonces, yo soy de los que pienso... No te presentas, ¿no? No. No eres de los tropecientos mil... No, por ahora van 5. Por ahora van 5, pero ojo. José Luján ha dicho, oye, cuando yo me presenté en 2018 también éramos 5. Y luego... Sí, es verdad. Dice que tampoco es que son tantos, sí, pero no se ha batido ningún récord. Bueno, todavía no, aquí pueden haber sorpresas. Sí, puede haber más o incluso menos, ¿no? Que algunos o incluso menos. No, pero yo creo que al final han llegado a un punto que ya el que tire para atrás va a decir, no, aquí ya van todos para adelante. Pero lo decía porque la divulgación científica, hemos dejado claro al principio que forma parte del trabajo de un investigador, pero no puede depender su importancia dentro de un centro de investigación en absoluto de que la persona que esté al mando le guste o no le guste, que le sea atractiva o no. Entonces, ¿por qué? Pues porque nadie se plantea en cualquier universidad, nadie se plantea la docencia, como te va a plantear. Nadie se plantea la investigación. Venga quien venga, hay que seguir empujando. Pues igual pasa con la divulgación científica. Yo lo que le pido a cualquiera de el que gane las elecciones o la que gane las elecciones, que siga impulsando la divulgación científica de los centros independientemente. Además, como obligación, ¿no? Hombre, como obligación. Ojo, y apoyar no significa decir, sí, esto es muy importante, qué bonito, la sociedad. No. Apoyar es invertir, financiar, meterlo en los presupuestos, dotar de recursos, dotar de infraestructura, dotar de personas. Eso es apoyar, ¿eh? Lo demás es canto celestial. Pues nos quedamos con esa idea, ¿Ha ¿no? vuelto, Paco? La ciencia que no termina en el laboratorio, sino cuando se comparte. Algún día vamos a hablar de la ciencia y la tos. A ver, porque en el peor momento a uno le da la tos. José. Pues oye, ha sido un placer. Yo creía importante hablar de esto. Hablar estamos divulgando la ciencia muchos años, pero hablar ya no de un tema concreto, sino por qué hay que hacerlo. Todo lo que beneficia a la sociedad y todo lo que beneficia a los científicos y científicas que la practican. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender por qué divulgar ciencia es en realidad una responsabilidad y también una oportunidad, que es de lo que hemos estado hablando. José, exacto. Que vaya bien Gracias, la charla José. de hoy. Nada, irá bien. Ya hablaremos otro ánimo. día de esa sudadera del Real Murcia que llevas. Ánimo. Sí, Fantástica. es el momento, Paco, de ponérsela. Lo Eso fácil es. es cuando el viento sopla de cara. No, ahora. Ahora y siempre. Se esfumó el efecto Colunga. De hecho, ya Hasta se ha mañana esfumado ustedes, Colunga. cuídense. Chao. Hasta Adiós. luego.